Muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo desde Venezuela. Hoy estoy presentando este video especial dedicado a los estudiantes de comunicación social, de periodismo en Hispanoamérica. Es una oportunidad de oro para poder analizar comunicacionalmente un caso grave de desinformación, la peligrosa desinformación, hermanos y hermanas, que termina tergiversando, distorsionando la información, se termina manipulando la realidad, el contenido informativo, se pervierte y se termina cayendo en la desinformación, el mal uso de los medios de comunicación social en la actualidad, sobre todo de los medios telemáticos como la internet, viene generando mucha desinformación y es un problema latente en términos comunicacionales en nuestros países hispanos. Y esa desinformación incluye incluso contenidos religiosos, en este caso contenidos cristianos o supuestamente cristianos, como el que voy a presentar el día de hoy. Es un estudio bíblico que fue presentado recientemente por amarasaisrael.org en un canal de YouTube oficial, donde se presentó un estudio bíblico que intentaba desacreditar, criticar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El programa tenía como objetivo criticar las principales doctrinas y creencias de los adventistas, y las personas que estuvieron en ese programa se dedicaron a practicar la desinformación. Por eso considero que este programa tiene un fin educativo para estudiantes y profesionales del periodismo, para que puedan comprobar lo grave que es el proceso de la desinformación dentro del entorno comunicacional actual. Este programa, que no tiene copyright, no tiene derechos de autor, se puede compartir gratuitamente por YouTube. Fue un programa donde principalmente se quería refutar y criticar la forma en que los adventistas tienen la observancia del día sábado, el Shabbat. Y también se quería cuestionar, poner en duda la figura de nuestro Señor Jesucristo. No se quería reconocer que el arcángel Miguel es Jesucristo. Y en este programa se tuvo la presencia del doctor Baruch Corman y del anfitrión Cristian. Estos dos individuos son los que van a desarrollar el programa, que es un estudio bíblico en contra de los adventistas. Vamos a presentar poco a poco este contenido audiovisual y vamos a ir analizando el grave proceso de desinformación que personalmente yo pude comprobar, y por eso sentí el deber y la necesidad de fijar posición sobre estos cuestionamientos. Vamos a empezar a ver el video y regresamos. Shalom, blessings. Shalom, bendiciones y sean todos bienvenidos a nuestra discusión de hoy desde todas partes del mundo. Y como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Cristian. Shalom desde Israel para ti y tu familia. Gracias, muchas gracias, Baruch.
Hermanos y hermanas, estamos discutiendo nuevamente un tema que podría ser considerado como uno que ha sido bastante debatido ya, pero sobre el cual muchas personas nos siguen escribiendo y preguntando específicamente por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Son salvos los adventistas? Incluso nos preguntan si nosotros somos adventistas, quizás porque hablamos sobre el Shabbat, pero por supuesto ese punto lo tocaremos hoy, ya que hay una diferencia significativa allí también, que Baruch explicará más adelante. Básicamente, los adventistas del séptimo día tienen un compendio de 28 creencias fundamentales que constituyen la posición doctrinal oficial de la Iglesia. Examinaremos algunas de ellas a la luz de lo que dice la Biblia. Siempre el punto de control será la Escritura. Así que, si estás listo, Baruch, iniciemos. Shabbat o el sábado. Baruch, ¿podrías darnos un sobrevuelo por las diferencias que existen entre la verdadera observancia del sábado y la manera como los adventistas del séptimo día practican la observancia del Shabbat? Yo no soy realmente un experto en la doctrina de los adventistas del séptimo día. Regresamos, hermanos, a este programa especial. Vimos que se encuentra el doctor Baruch Korman desde Israel y el anfitrión del programa, Cristian Barrio Nuevo, desde Australia. Fíjense, hermanos, dice el doctor Baruch: yo no soy realmente un experto en la doctrina de los adventistas del séptimo día. Son palabras textuales del doctor Korman. Él reconoce que no es un experto en la doctrina de los adventistas. Y uno se pregunta, si este doctor Korman no es un experto, ¿para qué opina? ¿Qué credibilidad, hermanos, puede tener una persona que no es experta, que no tiene dominio, que no tiene el conocimiento suficiente para poder dar una opinión que sea profesional, que sea bien argumentada? Baruch dijo: yo no soy realmente un experto, pero opina de lo que no sabe. Eso es charlatanería, hermanos, sobre todo estudiantes de comunicación social, de periodismo. Nosotros no podemos hablar por hablar. El tratamiento informativo tiene que ser un tratamiento profesional, un tratamiento informativo que haya tenido investigación, documentación, para poder expresar un juicio de valor con propiedad, no caer en charlatanería, en mediocridad, porque se demuestra ignorancia y se desinforma a la audiencia. No es correcto, hermanos, hablar por hablar. No es profesional y se puede perjudicar muchísimo el intelecto y en este caso la salud espiritual que está en juego, porque este estudio bíblico es visto por creyentes, por personas que intentan llevar su religiosidad en la vida, y van a escuchar la opinión de un doctor que desde el principio reconoce que no es un experto. Yo no soy realmente un experto en la doctrina de los adventistas del séptimo día, pero va a criticar a los adventistas del séptimo día, sin saber realmente, sin tener el debido conocimiento, va a criticar. Hablar por hablar, lo más fácil. Muy fácil criticar, pero muy difícil instruirse, investigar, corroborar lo que se va a decir. Y es lamentable ver esta clase de bodrios comunicacionales que se aprovechan muchas veces del libertinaje que existe en los medios de comunicación telemáticos como la internet para decir lo que les da la gana, con o sin razón. Pero muchas veces la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de información termina siendo viciada, contaminada, pervertida,
y se hace un tratamiento erróneo de la información. ¿Quiénes son los perjudicados? La audiencia, el público que sintoniza esa clase de programas. Así que desde el comienzo vemos que estaremos en un estudio bíblico de charlatanería donde no existe la suficiente argumentación profesional para poder justificar un punto de vista que devenga en la crítica hacia el pueblo adventista del séptimo día. Vamos a continuar viendo esta grabación. Pero te diré algo. Uno de los problemas más comunes que no solo presenta la iglesia adventista es que muchos asocian el Shabbat con el día para adorar, cuando en ningún lado de la Biblia encontramos que exista un día para adorar. Vemos adoración todos los días. Por ejemplo, tenemos a Daniel, quien adoraba 3 veces al día todos los días. Continuamos, hermanos. Lo acaban de escuchar ustedes. Palabras textuales del doctor Baruch diciendo: en ningún lado de la Biblia encontramos que exista un día para adorar. Según el doctor Baruch Korman, en ningún lado de la Biblia no se encuentra un día para adorar. Está refiriéndose al día sábado. Según Baruch, no existe en la Biblia un día específico para adorar. El doctor empieza su escueta argumentación con Daniel, que por cierto no dijo la cita bíblica, no la señaló, lo cual también evidencia la palabrería, la charlatanería, porque no se tiene la suficiente argumentación bíblica para poder sostener lo que se intenta decir en un estudio bíblico. El doctor Baruch se refería a Daniel 6:10, donde se dice que Daniel, como solía hacerlo, se arrodillaba 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Pero el problema, hermanos, es que no se tiene que adorar el día. La adoración es solamente para Dios, Yahvé, Jehová. Es para Dios la adoración. Y cuando uno adora a Dios, tiene que cumplir con la obediencia. Tenemos que ser obedientes. Y sabemos que guardar el sábado, santificarlo y guardarlo, es ley de Dios. 4º mandamiento de Dios: guardar el santo sábado, el 7º día de la semana. No se adora el sábado, se adora a Dios. Y Dios le dio a nosotros, su pueblo, 10 mandamientos. La forma de adorar a Dios es ser obedientes a su ley. Y la ley de Dios dice que debemos guardar, santificar y reposar el día sábado, el 7º día de la semana. No es ley de Moisés. Dios transmitió, comunicó su ley al pueblo a través de Moisés, pero es ley de Dios. No es ley de hombre. No es ley de hombre, hermanos, es ley de Dios.
Y eso hay que entenderlo. Por eso cuando el doctor Baruch justifica que en ningún lado de la Biblia encontramos que exista un día para adorar, y utiliza Daniel 6:10 para decir que como Daniel todos los días adoraba a Dios, entonces como que no se justifica la santificación de un día de la semana para adorar a Dios. Es una completa ignorancia. No tiene validez bíblica el comentario del doctor Baruch. No se puede justificar lo que está diciendo. Es una demostración terrible de ignorancia, de desconocimiento bíblico y, lo más triste, de desinformación. Recordemos, hermanos, que el objetivo principal de este video que estoy grabando es demostrar el problema de la desinformación en los medios de comunicación social. Es un programa dedicado para periodistas y estudiantes de comunicación social. Y vemos la desinformación, hermanos. Este doctor Baruch utiliza una cita bíblica fuera totalmente de contexto para decir que no se justifica guardar un día específico. Qué tristeza, hermanos. Vamos a evidenciar públicamente la equivocación del doctor Baruch con citas que realmente son extraídas de la bendita y santa palabra de Dios, la Biblia. Vamos a compartir algunos textos bíblicos. Estamos viendo, hermanos, Génesis capítulo 2, versículos 2-3. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Vemos que Dios bendijo especialmente el séptimo día y lo santificó. En Éxodo 20, 8 al 11, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Esto es lo que dice principalmente esta cita bíblica. Más adelante dice: porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. No se dice que bendijo y santificó especialmente el miércoles, ni el domingo, ni el jueves, ni el martes. No, hermanos. Bendijo y santificó especialmente el día sábado. Tenemos también Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado al Señor y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Esta cita bíblica importantísima, hermanos, Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. El Señor no cambia, hermanos y hermanas. Nuestro Señor no cambia. Aquí lo estamos viendo y escuchando en Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. El día de reposo fue, es y será el santo sábado. Y por supuesto,
que tenemos que observarlo, que tenemos que santificarlo y guardarlo. El hecho de que Daniel todos los días se arrodillaba y adoraba a Dios, eso no justifica que se esté denigrando o soslayando la observancia del sábado. Por supuesto que Dios tiene que ser alabado, adorado todos los días, pero con el respaldo bíblico sabemos que el día que debemos santificar, guardar y reposar es el Santo Sábado. También tenemos en Deuteronomio, capítulo 5, versos del 12 al 15. Guarda el día del sábado para santificarlo, como te ha mandado el Señor tu Dios. Un mandato, hermanos, una obligación, guardar el día del Señor, el sábado. Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho el Señor. Esto está en Isaías capítulo 66, versículo 23. También les di mis sábados, para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santificó. Ezequiel 20:12. En el capítulo 31 del libro de Éxodo, comprendemos que guardar el sábado es pacto perpetuo que Dios le dio a su pueblo, el Padre, a sus hijos, que el sábado será señal para siempre entre los hijos de Israel y Dios. Esto lo debemos saber, hermanos, entender que la observancia del sábado es obligatoria y, como lo dice la palabra, es un deleite. Tenemos también Lucas 4:16, esto ya del Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús. Dice Lucas que Jesucristo fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Vemos que Jesucristo guardaba el sábado. Claro que sí, el Santo Sábado, el séptimo día de la semana, el día de reposo. Los cristianos también tenemos que guardar el sábado. Hermano, Jesucristo lo hacía, y durante su ministerio en la tierra, tras su muerte, después de su resurrección, incluso tras su ascensión al cielo, Jesucristo siempre guardó el sábado. Él no cambió la ley de su Padre. Él fue un hijo obediente y sabía que tenía que respetar la ley de Dios. Tenía que guardar, acordarse y guardar el Santo Sábado. Y la palabra de Dios en Lucas 4:16 lo demuestra. Jesucristo siempre guardó el sábado, y nosotros como cristianos también tenemos que guardar el día de reposo. Fíjense también que en Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, se dice Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí una vez más se demuestra la obediencia de Jesucristo a la ley de Dios, a la ley de su Padre. Él no abrogó la ley, Él no modificó, cambió la ley, siempre guardó las reglas, los estatutos, los mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Aquí se refleja y se demuestra. Y una de las citas más importantes la tenemos también en Juan capítulo 14, verso 15. Dice Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro que sí. Jesucristo, Dios encarnado en hombre, su Padre, Jehová, Yahvé,
El Dios Todopoderoso le dio a su pueblo los 10 mandamientos. Y Jesucristo dice, cuando tú eres obediente, guardas los mandamientos de Dios, demuestras que me amas. El cristiano le demuestra el amor a Jesucristo guardando la santa y bendita ley de Dios. Lo dice la Biblia. Acuérdate y santifica el sábado, el día de reposo, dado por Dios como pacto perpetuo a nosotros. Y esto es importante porque yo estoy presentando evidencia, pruebas basadas en la Santa Biblia, en la palabra de Dios. Esto no es opinión humana de un doctor en Israel, no es la opinión de un anfitrión en Australia, no es la opinión de un comentarista, de un teólogo, no. Esto es la santa y bendita palabra de Dios. Y la Biblia, que es la única autoridad que registra la voluntad de Dios, dice que debemos santificar, guardar el sábado. Y cuando nosotros queremos adorar a Dios, lo hacemos mediante la obediencia a su ley. Claro que sí. Y cuando hablas del Shabbat, simplemente diré que cuando existía el templo de Jerusalén, habían sacrificios especiales que se ofrecían durante el Shabbat. Pero hoy en día no tenemos el altar, pues no existe el templo. En consecuencia, el Shabbat no puede ser guardado y observado de acuerdo con la ley de Moisés. Acabamos de ver, hermanos, otro momento clave del estudio bíblico con la participación del Dr. Baruch. Ahora vamos a hacer una cita textual de las palabras del Dr. Corman. Él dijo: sin el templo de Jerusalén, el Shabbat no puede ser guardado. Se está refiriendo, cuando dice el Shabbat, a la observancia del sábado. El sábado no puede ser guardado y observado de acuerdo con la ley de Moisés. Acabamos de comprobar con citas bíblicas que la observancia del sábado no fue ley de Moisés, fue ley de Dios, nuestro todopoderoso Dios, que transmitió, comunicó, como dije, la ley a su pueblo a través de un hombre llamado Moisés. Pero no es ley de Moisés, es ley de Dios. Y lo que implica entender la diferencia entre ley humana y ley de Dios. Cuando el Dr. Baruch dice que sin el templo de Jerusalén no se puede guardar el sábado, es inaudito. Es ignorancia, hermanos, de este doctor decir que porque no hay una infraestructura material, física, entonces ya quedó abolido, no se justifica guardar el sábado solamente porque el templo de Jerusalén no está en pie, no está visible físicamente aquí en la tierra. Como no están las paredes, como no está ese lugar visiblemente, físicamente, el templo de Jerusalén que fue derrumbado, como fue derrumbado y no está presente en la actualidad, según este doctor no se puede guardar el sábado ni observarlo con la ley de Moisés. Pero es que no es ley de Moisés, es ley de Dios. Y lo dijo el libro de Malaquías: Dios no cambia, su ley es eterna, su pacto es perpetuo. Con o sin templo de Jerusalén, nosotros debemos guardar el santo sábado, observarlo, santificarlo, porque fue mandamiento eterno de Dios. ¿Cómo es posible que solo porque no esté un templo, entonces queda invalidado la observancia del día de reposo?
Tremenda ignorancia, hermanos. Tremenda desinformación. Como una persona que es considerada una figura pública se puede atrever a hacer comentarios tan errados. Es una total charlatanería, hermanos. Y los estudiantes de comunicación social, de periodismo, tienen que entender que es importante escuchar palabra a palabra lo que dice el interlocutor para poder generar información que realmente pueda contrastar y demostrar el error. Dijo Baruch: sin el templo de Jerusalén, el sábado no puede ser guardado y observado de acuerdo con la ley de Moisés. No es ley de Moisés, es ley de Dios. Y Dios no dijo: acuérdate de santificar el sábado siempre y cuando se mantenga en pie el templo de Jerusalén. O acuérdate del sábado con una condición física o material en esta tierra. No, hermanos, las leyes de Dios trascienden lo físico, van más allá, alcanzan un plano espiritual y universal, hermanos. Es perpetuo el mandamiento, la ley de Dios, con o sin templo. La ley de Dios, no de Moisés. Se tiene que cumplir la ley de Dios. Y no es sano, hermanos, no es saludable decir cualquier cosa aprovechando los medios de comunicación social modernos como la internet. Se perjudica mucho, se desinforma. Y lo más triste es que ese programa donde participa Baruch es muchísimo más popular que este programa. Entonces la desinformación es más grave, es peor, porque son pocas las personas que realmente van a poder tener información saludable, información objetiva, neutral, positiva, información que realmente pueda sacar de tinieblas a la gente que vive en la oscuridad. Y la desinformación es oscuridad comunicacional, más aún en el ámbito religioso cristiano, porque se daña la espiritualidad de una persona que termina pensando que sin el templo de Jerusalén el sábado no puede ser guardado y observado de acuerdo con la ley de Moisés. Terrible, terrible, hermanos. Vamos a continuar viendo el programa y regresamos. Pero eso no significa que el Shabbat no tenga relevancia o importancia. Por lo tanto, podemos en el espíritu, como dice Pablo en Romanos 7:6, no en la letra de la ley, sino en la renovación del espíritu, aplicar la verdad del sábado a nuestra vida. Como siempre, hermanos, malinterpretando las palabras del apóstol Pablo, malinterpretando sus epístolas, sus cartas, sacándolas de contexto a conveniencia de unos, dejando la imparcialidad, dejando la neutralidad, simplemente desinformando al pueblo de Dios. El apóstol Pablo nunca dijo que debía dejarse de guardar el sábado. El apóstol Pablo nunca dijo en sus cartas, en sus epístolas, que quedaba abolida la observancia del sábado. Eso nunca lo dijo Pablo. Y sabemos que Pablo también guardaba el sábado, y Jesucristo guardaba el sábado. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, de Génesis a Apocalipsis, siempre se guardó el santo sábado. El pueblo de Dios así lo hizo y así lo tiene que seguir haciendo. No se puede sacar de contexto Romanos 7:6 para hacer creer que Pablo dijo que quedaba
abolida la observancia del sábado. Pablo jamás dijo eso. Nunca se puso en duda la observancia del sábado en la Biblia, porque es ley de Dios. Y Pablo guardaba la ley de Dios. Y al haber sido convertido al cristianismo y sabiendo que como era su costumbre, Jesucristo guardaba el sábado, pues Pablo también, como buen cristiano, guardaba el sábado. Nosotros no somos paulinos, somos cristianos, primero Dios. Y si Cristo guardaba el sábado porque es mandamiento de Dios, nosotros los cristianos tenemos que ser obedientes y guardar el sábado por amor a Dios, no por amor a la opinión de un doctor de Israel, no por amor a un autor de una epístola. No, hermanos, tenemos que ser obedientes por amor a Jesucristo, nuestro Señor, a Dios, siempre Dios en primer lugar. Vamos a continuar, hermanos, con este estudio bíblico de Baruch Corman y de Cristian Barrio Nuevo. Ahora ellos van a hablar sobre la creencia de los adventistas que piensan que el arcángel Miguel es Jesucristo. Ellos intentarán refutar esta creencia que es parte de los adventistas. Vamos a ver qué van a decir. A continuación presentamos el video. Otra de las doctrinas que enseñan es que Jesús es también el ángel Miguel. La referencia que tenemos es Mateo 16, 15 al 16, donde leemos: Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otro pasaje que tenemos es Mateo 3, del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios sobre esta clase de doctrina. No existe base alguna en la Escritura para vincular a Mijael, el arcángel, con Yeshua. Simplemente no existe. No hay conexión en las Escrituras que indiquen que estos dos son la misma persona. Insisto, todo se basa en enseñanzas de hombres, y no solo enseñanzas de hombres, sino enseñanzas de hombres influenciados por el enemigo, porque él es el padre de toda mentira. Yeshua es el eterno y único Hijo de Dios, el unigénito de Dios. No tiene principio ni tiene fin, mientras que Mijael, siendo un ángel, es un ser creado, no es eterno. Entonces, de nuevo, es algo muy ofensivo contra la singularidad y el carácter y la verdadera identidad bíblica de Yeshua. Amén. Y para todo el que quiera más referencias bíblicas de que Miguel no es más que un ángel, pueden anotar Judas 9 y Daniel 10, 13, que son un par de versos que claramente definen a Miguel como un ángel. Continuamos, hermanos, con este programa especial para demostrar el problema grave de la desinformación en los medios de comunicación social modernos como el Internet. Ahora se intenta decir que Jesucristo no es el arcángel Miguel. Primera acotación importante: el anfitrión Cristian Barrio Nuevo intenta decir que Jesús no es el ángel Miguel. Sin embargo, ya ahí se equivoca, porque los adventistas no creen que Jesús es el ángel, sino que es el arcángel. Ángel y arcángel no es lo mismo. Otra vez estamos viendo desinformación, falta de investigación, ahora del anfitrión de este programa desde Australia, Cristian Barrio Nuevo. Él piensa que los adventistas creen que Jesús es el ángel Miguel. Se equivoca.
Los adventistas creen que Jesús es el arcángel Miguel. Ángel y arcángel no es lo mismo. Más investigación para no caer en la desinformación. El doctor Baruch dijo textualmente: no existe base alguna en la escritura para vincular a Miguel el arcángel con Jesús. Simplemente no existe. No hay conexión en las escrituras que indiquen que estos dos son la misma persona. Palabras textuales del doctor Baruch Corman. Según este hombre, no se puede asociar al arcángel Miguel y a Jesucristo como la misma persona. Según Corman, no hay demostración, respaldo bíblico para pensar de esa manera, en detrimento, en contraste con lo que piensan los adventistas del séptimo día. Una vez más, grave la desinformación del doctor Baruch, hablando por hablar, charlatanería, sin respaldo bíblico, dice rapidito algunas cosas que no tienen justificación bíblica para poder tener una opinión con credibilidad de lo que se está afirmando o refutando. Nosotros sí vamos a presentar respaldo bíblico, argumentación bíblica para demostrar que Jesucristo sí es el arcángel Miguel. Y esto que estoy diciendo, estudiantes de periodismo, profesionales, es muy importante. Tenemos que estar bien informados. Tenemos que documentarnos, aprovechar las herramientas tecnológicas, saber buscar fuentes informativas que puedan emplazarse, que una pueda desmentir a la otra, siempre buscando la verdad, buscando buena doctrina en el tratamiento informativo, de una manera seria, prolija, profesionalmente, para no caer en discusiones sin sentido, donde solamente prevalece la ignorancia que tanto daño le hace al manejo de la información. Vimos también que el doctor Baruch acusa a los adventistas del séptimo día de estar influenciados por el enemigo, por Satanás, que es el padre de la mentira. Según el doctor Corman, los adventistas que piensan que Jesucristo es el arcángel Miguel están siendo influenciados por Satanás. En pocas palabras, el doctor Baruch llamó satánicos a los adventistas por creer que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y claro, ciertamente parece ofensivo creer que Jesucristo es un ángel o es otro de los arcángeles. Parece que eso ciertamente es ofensivo, pero el doctor Baruch no supo realmente defender su supuesto cristianismo y una vez más demostró la charlatanería. Y la ignorancia, hermanos, no fue solamente del doctor Baruch. Hemos visto que el anfitrión, Cristian Barrio Nuevo, tampoco tiene dominio de la información. Él aseguró en varias ocasiones que Miguel no es más que un ángel. Claramente definen a Miguel como un ángel. Parece que Cristian nunca comprendió la diferencia entre ángel y arcángel, pero sin embargo intentó defender la escueta justificación del doctor Baruch para decir que Jesucristo no era el arcángel Miguel. Y aunque lo intentó ayudar al final de su comentario, dando las referencias de Judas 9 y Daniel 10:13, pues como se dice coloquialmente en Venezuela, volvió a meter la pata. el hermano Cristian Barrio Nuevo, demostrando
falta de control, de dominio de la información y cayendo en el problema de la desinformación. Fíjense que Cristian dijo Judas 9, remitió a la audiencia, al público, a que buscaran en la Biblia, en Judas 9, más información de que Jesucristo no es el arcángel Miguel. Y lo más lamentable, hermanos, es que también dijo este anfitrión que con Judas 9 y Daniel 10:13 claramente definen a Miguel como un ángel, es decir, que no era Jesucristo. Terrible la desinformación. Vamos a demostrar que se equivocó el hermano Cristian, así como se equivocó el doctor Baruch Korman, afirmando que Jesucristo no era el arcángel Miguel. ¿Qué dice Daniel 10:13? Que tal vez por vagancia, por flojera, por inexperiencia, ni siquiera leyeron en el programa. No se trata de andar diciendo versículos para que la gente busque, no, hay que presentar la información verazmente, objetivamente. Somos nosotros los que informamos al pueblo, al prójimo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. No es decir, busquen Daniel 10:13. No, nosotros presentamos la información. Daniel 10:13. El ángel príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días, pero Miguel, uno de los ángeles príncipes más altos, vino en mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Hermanos, según ellos, una demostración. Miguel, uno de los ángeles príncipes más altos. Sabemos que Jesucristo es único, no hay otro como Jesucristo. Si Miguel es uno de los ángeles, entonces no tiene el rango, no tiene la jerarquía, la autoridad de Jesucristo, está por debajo de Jesucristo. Aparentemente sí, entonces Miguel no puede ser Jesucristo, porque es uno de otros ángeles que tienen poder. ¿Qué dice Judas 1:9? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Con Judas 1:9 aparentemente hubo cobardía de Miguel. Fue cobarde porque no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, contra Satanás. Prefirió decirle que el Señor te reprenda. Aquí se puede demostrar que hubo cobardía de Miguel. Fue cobarde, no se atrevió. Jesucristo sí se hubiera atrevido, pero Miguel no se atrevió. Entonces no se puede decir que el arcángel Miguel es Jesucristo, por Judas 1:9, que demuestra la cobardía de Miguel. Y no se puede decir que el arcángel Miguel es Jesucristo, porque en Daniel 10:13 Miguel es uno de otros ángeles. No es único, a diferencia de Jesucristo nuestro Señor, que es único. Entonces, con Daniel 10:13 y Judas 1:9 se acabó cualquier disputa. Tenía razón, aparentemente, Cristian y Baruch. Pero el problema, hermanos, es la falta de información. No se profundiza, no se investiga con detenimiento, no se busca llegar a la verdad. Todo es muy superfluo, todo es una superficialidad, porque no hay mucho tiempo. Entonces intentan hacer en un programa corto, decir cosas por decir, con un poquito de información, con mucha desinformación. ¿Y quién termina perjudicado? La persona que sintoniza ese contenido, la audiencia, que termina desinformada y termina esa audiencia repitiendo mentira tras mentira a otra persona que divulgará lo mismo, y esa otra persona seguirá
propagando desinformación. Y por eso vivimos en una sociedad cristiana tan ignorante, porque no se están usando los medios de comunicación para informar objetivamente. Se están usando para desinformar a conveniencia de un grupo de interés público. Por eso el buen periodista tiene que primero investigar. Como dije, eso es un proceso previo a presentar una información. Tiene que documentarse, indagar, buscar fuentes, contrastar una fuente con otra, ahora que abunda la información. Y poco a poco, cuando realmente tenga dominio de la información, entonces sí va a poder usar la comunicación social para expresar su opinión, ya sea como entrevistador o como entrevistado. Pero tiene que haber un proceso de capacitación informativa previa a la presentación de un programa. Es importante saber, hermanos, que el prefijo arc, ARC, en griego significa el que gobierna, el que manda, jefe, líder de ángeles. Eso significa el prefijo arc de la palabra arcángel. Y en la Biblia no se usa la palabra arcángel en plural. En la Biblia nunca se dice los arcángeles. Siempre se utiliza el singular, el arcángel. Solo uno, no hay otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Biblia solamente habla de arcángel en singular y sabemos que arcángel, el prefijo ar significa el jefe, el líder de ángeles, pues solo hay un jefe y líder que gobierna a los ángeles. ¿Quién es? El arcángel. Un pequeño gran detalle que tampoco supieron explicar en el programa de Baruch y Cristian es que en Judas 1:9 dice la Biblia, pero cuando el arcángel Miguel, aquí se está hablando de Miguel como arcángel, no como en Daniel 10:13 que se dice Miguel, uno de los ángeles. Aquí se está diciendo en Judas 1:9 que el arcángel Miguel. Si ya entendemos que arc, el prefijo arc significa el que gobierna, el líder de los ángeles, entonces este Miguel es el líder de todos los ángeles. No hay otro como Miguel, porque es el arcángel. Y en la Biblia, la palabra arcángel solo se usa en singular. Ahora bien, hermanos, fíjense que aunque en el programa se mencionó como referencia a Daniel 10:13, no se quiso hacer referencia de Daniel 10:21. Por eso digo que hubo un tratamiento informativo tergiversado a conveniencia de un grupo religioso que manipula la Biblia a su propia conveniencia. No hay imparcialidad, porque Daniel 10:21 dice: ahora voy a decirte lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo tengo la ayuda de Miguel, el ángel príncipe de Israel. Según el libro de Daniel, en 10:21, Miguel es el ángel príncipe de Israel. En Judas 1:9 se dice el arcángel Miguel, en singular. Y falta, a mi juicio, la cita bíblica más importante, que es Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, en Apocalipsis 12:7 queda claro que en esa gran batalla que hubo en el cielo, Miguel y sus ángeles fueron los vencedores, derrotaron al diablo, que fue echado, hermanos, fue arrojado del cielo a la tierra, a este mundo. Los ángeles de Satanás y el mismo diablo fue echado del cielo. Ellos no prevalecieron, y fue porque Miguel y sus ángeles ganaron, hermanos. Lucharon y ganaron, vencieron al enemigo. ¿Y quién fue, hermanos? Miguel, principal, Miguel y sus ángeles. Pero según Judas 1:9, el arcángel Miguel fue cobarde. Pero este mismo Miguel, que aparentemente fue cobarde en Judas 1:9, fue muy valiente en Apocalipsis 12:7 y luchó y venció a Satanás y lo arrojó del cielo a la tierra. Muy valiente fue Miguel. Entonces no era tan cobarde como aparentemente aparece en Judas 1:9. Y fue con esta cita bíblica que el hermano Cristian quiso decir que Jesucristo no era el arcángel Miguel. Pero aquí estamos viendo en Apocalipsis 12:7 que Miguel fue muy valiente y sus ángeles derrotó al enemigo. Hermanos, ¿quién otro sino Jesucristo? La Biblia es un libro donde se demuestra la batalla entre el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia. ¿Quién es la desobediencia? Satanás. ¿Quién es la obediencia? Jesucristo. El bien siempre vence al mal, y por eso Jesucristo venció a Satanás, al enemigo. ¿Quién otro sino Jesucristo? Hermanos, ¿quién otro? Por supuesto que Jesucristo es el arcángel Miguel. Solo hay uno, el líder, el que manda, el que gobierna a otros ángeles. ¿Quién sino Jesucristo para echar, para derrotar al enemigo y echarlo del cielo? Solo Jesucristo. Y decimos y sabemos que en la Biblia la palabra arcángel solo se usa en singular. No hay arcángeles. Hay ángeles, millares de ángeles, pero arcángel solo uno. ¿Quién más sino Jesucristo? ¿Quién más, hermanos, sino Jesucristo? Incluso tenemos en Primera de Tesalonicenses 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A quién se refiere con el Señor? A Jesucristo. Pablo está hablando de Jesucristo, con voz de mando y con voz de arcángel. No dice con voz de ángeles, dice con voz de arcángel. Y si ya comprendimos que solamente en la Biblia se habla de arcángel en singular, y que solo hay uno que es el jefe, el líder, que gobierna a todos los ángeles, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Cuando dice con voz de arcángel, está refiriéndose a Jesucristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, claro que sí, ¿quién otro sino Jesucristo, el arcángel? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, del mismo cielo donde Miguel, Jesucristo, luchó y derrotó a Satanás. Claro que sí, hermanos. Aquí se está hablando de Jesucristo y se reconoce que es el arcángel. Solo hay uno, hermanos, solo hay un arcángel. Y nuestro Señor Jesucristo, claro que sí, es el arcángel Miguel. ¿Por qué en Judas 1:9 entonces aparentemente fue cobarde? No fue cobarde, hermanos. Y para mí sería muy fácil no decir esto, pero yo no soy como Baruch y como Cristian, que tergiversan, manipulan a conveniencia la información. No, hermanos, aquí de verdad el buen periodista tiene que englobar un tratamiento informativo imparcial. ¿Por qué entonces aparentemente fue cobarde Jesucristo? En Judas 1:9, no es que fue cobarde, hermanos, es cuestión de tiempos proféticos. No era el momento para que Jesucristo reprendiera al enemigo. Su momento estaba aquí,
en Apocalipsis, hermanos, 12:7. Ahí sería la victoria de Jesucristo en contra de Satanás, del enemigo. No era el tiempo profético para que Jesucristo reprendiera a Satanás en Judas 1:9. El tiempo profético correcto lo dice la Biblia en Apocalipsis 12:7 y se cumplió. Miguel y sus ángeles derrotaron a Satanás. Lo dice la Biblia, hermanos. Lo dice la Biblia. Solo hay un arcángel, solo hay un líder que gobierna a todos los ángeles. ¿Quién más sino Jesucristo? Eso sí es ser cristiano. Eso, pensar así, es sana doctrina cristiana. Realmente, cuando uno pone a Dios en primer lugar, entiende que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, naturalmente comprende que el único que puede derrotar a Satanás es Jesucristo, el Rey de Reyes. El único que tiene el poder como arcángel, que lidera, que gobierna a todos los ángeles, es Jesucristo. No hay otro. Pensar que hay otro, que no es Jesucristo, que puede derrotar a Satanás, eso es anticristiano. Eso es antibíblico. Realmente eso es anticristiano. Pensar que hay otro, que no es Jesús, que puede derrotar a Satanás. Pensar que hay otros arcángeles, cuando la Biblia dice que solo hay un arcángel, en singular, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por la sana doctrina cristiana que tienen los adventistas, que comprendieron que ciertamente el arcángel Miguel es Jesucristo, y yo estoy demostrándolo con citas bíblicas. No fui como Baruch, que habló por hablar sin sentido. No, yo sí demostré con argumento de que el arcángel Miguel es Jesucristo, y el buen periodista tiene que tener dominio de la información, incluso de la información que tal vez sea tendenciosa o que sea capciosa. Igual tenemos que tener un enfoque global, 360 grados, hermanos, un enfoque global, completo de la información para transmitir verdad, no medias verdades, no mentiras, no engaños, no, la verdad. Y con pruebas bíblicas se demostró que el arcángel Miguel sí es Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿quién está influenciado por Satanás, padre de la mentira? Según Baruch, los adventistas que piensan que el arcángel Miguel es Jesucristo son unos mentirosos, son satánicos, por pensar así. Pero demostramos que realmente los satánicos, los anticristianos, los antibíblicos, son quienes por simple ignorancia dicen que Jesucristo no puede ser el arcángel Miguel, pero no demuestran bíblicamente que eso no es cierto. Nosotros sí demostramos que el arcángel Miguel es Jesucristo. Vamos a continuar con el estudio bíblico de Baruch y Cristian y regresaremos. Te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Estamos comprometidos con lo que dice la Biblia y queremos someternos a esa revelación de Dios. La razón por la que consideramos necesario grabar este corto video con respecto a los adventistas del séptimo día es porque gran parte de su doctrina está en conflicto con la Escritura, y la motivación de sus falsas doctrinas es complacer a las personas y decir cosas para atraerlos a su fe. Nuestro objetivo jamás debe ser atraer a la gente bajo el disfraz de la falsedad. Debemos compartir la verdad y creer que el Espíritu Santo dará testimonio a cada persona que con sinceridad se acerca al Señor, reconociendo que Dios es eterno, que Dios es la autoridad, que Él es el juez, y por lo tanto querrán participar en sumisión y obediencia a la revelación de Dios. Por esto siempre enfatizamos la Biblia, porque cuando estudiamos las Escrituras, podemos aprender lo que Dios nos está ordenando hacer. Regresamos, hermanos, a este programa especial donde demostramos la desinformación en los medios de comunicación social modernos como la Internet. En los comentarios finales del Dr. Baruch, él dijo textualmente: estamos comprometidos con lo que dice la Biblia
y queremos someternos a esa revelación de Dios. Gran parte de la doctrina de los adventistas del séptimo día está en conflicto con la Escritura. Palabras textuales del Dr. Baruch. Realmente, hermanos, honestamente hablando, ¿ustedes creen que el Dr. Baruch Corman está comprometido con lo que dice la Biblia? ¿Este señor y el hermano Christian realmente justificaron sus juicios de valor bíblicamente hablando, o simplemente manipularon la información a su propia conveniencia? Sean honestos con sus respuestas, hermanos. ¿Realmente Baruch está comprometido con lo que dice la Biblia? ¿Justificó todo lo que dijo con la Biblia o simplemente habló por hablar? Queremos someternos a esa revelación de Dios. Gran parte de la doctrina de los adventistas del séptimo día está en conflicto con la Escritura. Realmente, hermanos, siendo honestos, está en conflicto la doctrina de los adventistas con lo que dice la Escritura. ¿Realmente hay conflicto doctrinal entre el adventista y la santa palabra de Dios, la Biblia? Nosotros demostramos en este programa que en lo referente a la saludable y correcta observancia del Shabbat, del día sábado, y la justificación de que el arcángel Miguel es Jesucristo, los adventistas del séptimo día sí tienen sana doctrina cristiana, sana doctrina bíblica, no están en conflicto con las sagradas escrituras, como dijo el doctor Corman. Se equivoca el doctor Corman afirmando que hay conflicto entre el adventismo y la Biblia. Quien realmente no parece estar comprometido, Baruch, que no supo cómo defender sus ataques en contra del pueblo adventista. Un programa lleno de charlatanería, de mediocridad, donde simplemente se quiere decir lo que las personas que ven ese programa quieren escuchar, pero no hay objetividad. Había un intento ya previsualizado de querer criticar y destruir a la iglesia adventista del séptimo día. No había sana doctrina cristiana, simplemente se buscaba la manera de manipular el tratamiento de la información, cayendo en la desinformación que tanto daño le hace al pueblo, y no solamente al pueblo cristiano, sino a la sociedad moderna. La desinformación es un vicio, un flagelo en la actualidad, en nuestro entorno comunicacional, con tantos medios de comunicación. Se dice cualquier cosa con o sin justificación, y eso no es correcto, hermanos, porque el medio de comunicación solamente complace a un grupo, pero en la totalidad la audiencia se ve perjudicada, y más aún en temas religiosos donde se pone en juego y se arriesga la fe, el dogma, la creencia de una persona, de un grupo religioso. Y eso no es justo, hermanos. No es justo atacar y destruir lo que un pueblo de Dios considera que es verdad, solamente con el fin de destruir. Y yo lo demostré, y doy gracias a Dios porque sé que estoy hablando con la verdad. Demostré que ese estudio bíblico de Baruch y de Christian fue una completa charlatanería, donde no hubo un estudio serio de la palabra de Dios, y simplemente se quiso sintetizar en unos minutos una crítica a los adventistas del séptimo día basada en la desinformación y en el deseo de perjudicar a un grupo religioso, en este caso a la iglesia adventista del séptimo día. Eso no está bien, hermanos. Por eso quise dedicar este programa a los estudiantes de comunicación social,
a los estudiantes y periodistas para que puedan tener un dominio correcto de la información, para que no caigan en los vicios de la información que vimos en este programa. Cuando la gente se aparta de la voluntad de Dios, la causa es que buscan hacer su voluntad en vez de presentar sus deseos ante Dios para que Él nos cambie y nos dé sus deseos, y que podamos ser un instrumento de obediencia. Ese es un deseo importante que cada creyente debería tener: ser un instrumento de obediencia. Es decir, que sirvamos a Dios, seamos su instrumento y obedezcamos cada mandato que nos da, entendiendo que sus propósitos, sus instrucciones y su voluntad son lo mejor para nosotros desde un punto de vista eterno y también lo mejor para los demás. Gracias, Baruch. Alabado sea Dios. Gracias por compartir algo de luz en este tema tan importante. ¿Algún comentario final? Que seamos personas que se basan en la palabra de Dios, con el deseo de oír y obedecer lo que Dios revela. No hay nada mejor que estar en una relación de sujeción con el Dios viviente. Amén. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Esperamos que esto les haya bendecido y Dios mediante nos veremos muy pronto. Shalom y que Dios les bendiga. Shalom. Y yo creo, hermanos, que para terminar este programa me quedo con dos citas textuales de lo que dijo al final del programa Baruch y Cristian. Por un lado, dijo Cristian: gracias por compartir algo de luz. Así le dijo a Baruch. Yo no creo que el hermano Baruch compartió algo de luz, por el contrario, compartió desinformación, que es tiniebla, es oscuridad, es ignorancia. Yo no le daría las gracias al doctor Baruch por compartir oscuridad, tiniebla. No fue luz lo que ese doctor comunicó, no fue luz, y se demostró en este programa. Tal vez lo único cierto que dijo Baruch es que el cristiano debe ser un instrumento de obediencia. En eso sí estoy de acuerdo. El buen cristiano tiene que ser un instrumento de obediencia. Y para ser un instrumento de obediencia tenemos que guardar la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que el día sábado es el día de reposo. Cuarto mandamiento, séptimo día de la semana. Así que para ser instrumentos de obediencia tenemos que respetar y guardar saludablemente, como Dios lo quiere, el santo sábado. Así que, mis hermanos, les exhorto a que tengan sana doctrina cristiana, a que no caigan en la charlatanería de muchos predicadores, de muchos supuestos eruditos y teólogos que simplemente hablan por hablar. Si realmente queremos ser instrumentos de obediencia al servicio de Dios, tenemos que respetar su palabra, la Santa Biblia. Tenemos que respetar su ley, que es eterna, los 10 mandamientos, que es ley de Dios, no ley del hombre. Así algún día podríamos, si Dios lo decide en su corazón, estar todos juntos en la nueva patria celestial. Se despide Carlos Fermín desde Venezuela. Que Dios les bendiga. Amén.